El exilio venezolano quiere ser escuchado por el Congreso de Estados Unidos. La organización VPEX solicitó a legisladores de la Unión Americana su mediación para denunciar durante una audiencia la grave situación en materia de derechos humanos que vive Venezuela, así como la represión contra estudiantes y líderes opositores. En su misiva, además, este grupo de venezolanos aseguró que las sanciones impuestas contra funcionarios chavistas por su responsabilidad en la violación de derechos humanos sea revelada al detalle. La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, solicitó a través de esta carta una audiencia en el Congreso de Estados Unidos con el fin de explicar la grave situación de derechos humanos bajo el régimen chavista, donde puedan asistir organizaciones activistas y líderes venezolanos que puedan exponer la situación de la violación a los derechos humanos en Venezuela, la persecución y el empleo de la tortura para acabar con la resistencia, el encarcelamiento de jóvenes estudiantes y líderes políticos ilegalmente. La misiva fue dirigida a los congresistas por el estado Florida, Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz Balart, Carlos Curbelo, David Wasserman Schultz y Frederica Wilson. En la comunicación, los exiliados venezolanos se refieren igualmente a la participación de altos funcionarios civiles y militares del régimen de Nicolás Maduro en actividades de narcotráfico y terrorismo internacional, así como las violaciones en Venezuela a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Lo cual ha colocado a Venezuela al margen del fuero internacional y expuesto a todos los ciudadanos dentro del país en un total estado de indefensión y vulnerabilidad peligrosa. VPEX se refirió asimismo a las sanciones impuestas por Estados Unidos a líderes del chavismo considerados responsables de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Es sumamente importante que además se conozca al detalle la participación de otros funcionarios en actividades ilícitas y peligrosas para la estabilidad de la región, así como también la gran afluencia a los Estados Unidos de venezolanos con fortunas cuantiosas producto de la corrupción. En una carta anterior, la Organización de Exiliados Venezolanos había pedido a los senadores de origen hispano Bob Menéndez y Marco Rubio considerar al régimen venezolano como un narcogobierno por, según ellos, patrocinar y estimular el tráfico de drogas en la región, lo que provocó una dura respuesta del heredero del chavismo. Maduro exigió identificar y penalizar a los venezolanos en el exterior que exigían más sanciones contra Venezuela. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en vivo en Miami, Florida, con José Antonio Colina. Es el presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX. Señor Colina, muy buenos días. Gracias por acompañarnos para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Buenos días, Jason. Buenos días, Ruth. Placer saludarles a usted y a toda la audiencia de NTN 24. Pasado mañana se cumple un año de las protestas antigubernamentales que iniciaron el 12 de febrero de 2014 y que iniciaron esta manifestación del gobierno, esta respuesta de represión que finalmente termina en una serie de violaciones a los derechos humanos que ha sido documentada a lo largo de estos 365 días. ¿Qué esperan ustedes de los legisladores estadounidenses a los cuales mencionan en esa carta? Bueno, realmente esperamos que nos permitan tener una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, que puedan someter el tema a la plena del Congreso de forma tal que líderes venezolanos, activistas, organizaciones, tanto que hacen bien los Estados Unidos como en Venezuela, puedan acudir a esta instancia y explicar al detalle cuáles son las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, cuál es la situación de los presos políticos, tanto líderes políticos como líderes estudiantiles, como funcionarios de los organismos de seguridad del Estado que están siendo reprimidos, y una nueva casta de presos políticos que vendrán en el futuro, que son los empresarios y dueños de cadenas de supermercados que están siendo expropiados y sus directores están siendo encarcelados en Venezuela, y que realmente se escuche la anarquía y se escuche la situación política que vive Venezuela en estos momentos, sobre todo cuando tenemos a un régimen que ha sido invadido por una pandilla de delincuentes que está destruyendo al país y que está protegiendo tanto el terrorismo internacional como el narcotráfico, y consideramos que todos estos puntos realmente son violatorios a la Carta Interamericana Democrática, son violatorios al fuero internacional, y es necesario pues que tanto los Estados Unidos como los países democráticos de la región establezcan una acción realmente contundente en contra de un régimen como el de Venezuela, pues que se ha salido del margen de la ley y se ha convertido en una amenaza para los ciudadanos a nivel interno, pero también se ha convertido en una amenaza para la estabilidad de la región. Señor Colina, usted ha dicho la palabra anarquía, y en esta carta ustedes afirman que Venezuela se ha colocado al margen de la ley y del fuero internacional y expuesto a sus ciudadanos también a un total estado de indefensión y vulnerabilidad.
Estas denuncias de represión, si bien es cierto, se registran desde que empezó la época chavista en Venezuela. La pregunta es, ¿qué ha cambiado de la era de Chávez a la era de Maduro? Bueno, lo que ha cambiado es que son mucho más represivos, son mucho más violatorios a los derechos humanos. Realmente ahorita hay tanto nerviosismo en el régimen de Maduro que no contemplan ni siquiera guardan las formas para encarcelar a los estudiantes, a los líderes políticos. Ahora la han tomado en contra de los empresarios y una vez que son encarcelados y apresados son sometidos a las más cruentas torturas. Hoy en estos momentos tenemos ya en 72 horas en huelga de hambre a 2 estudiantes, Gerardo Carrero y Loren Salet, porque se encuentran recluidos en una prisión a 30 metros bajo tierra conocida como La Tumba. Tenemos a un Leopoldo López y a un Daniel Ceballos en la cárcel militar de Ramo Verde siendo sometidos a las más cruentas torturas y tratos degradantes. Torturas, digo, cuando tortura psicológica, le lanzan excrementos, no le permiten las visitas. Entonces lo que hemos visto es un régimen que no tiene ningún tipo de respeto por los derechos humanos, es mucho más cruento y no respeta la vida. Inclusive han llegado a aprobar leyes que permiten el uso potencialmente de la fuerza para matar a la gente en manifestaciones pacíficas, y lo que estamos viendo es el blindaje de un régimen terrorista para atentar en contra de sus ciudadanos, para mantenerse en el poder, y que ha perdido la cordura. Entonces es necesario llamar la atención ante este hecho, porque las evidencias nos muestran que van a incrementar la represión y la agresión en contra de todos los venezolanos. Ahora, el presidente Nicolás Maduro no se ha quedado callado frente a los movimientos y a las declaraciones del exilio venezolano y ha pedido identificar en cadena nacional, con nombre y apellido, rostros como el suyo, de personas que están defendiendo los derechos humanos, cuestionando la represión y que, según él, son traidores a la patria. ¿Qué respuesta le dan ustedes al señor Maduro? Bueno, lo que hemos contestado siempre, aquí los únicos traidores son los que permiten la presencia de la guerrilla colombiana y de grupos de narcotraficantes dentro del país. Aquí los únicos traidores son los que permiten la presencia de grupos terroristas dentro de Venezuela. Aquí los únicos traidores son los que utilizan las armas del pueblo, las armas de las Fuerzas Armadas y de las instituciones para atentar contra el pueblo. Y eso no es precisamente José Antonio Colina, ni la organización BEPEX, ni ningún líder político dentro y fuera del país. Aquí los únicos traidores a la patria es Nicolás Maduro y la pandilla de delincuentes que han secuestrado los poderes para atentar en contra de la población, y así está reflejado. Y es por eso que hemos hecho un llamado realmente a los países democráticos de la región para que ayuden a defender a los ciudadanos venezolanos que están indefensos. No es José Antonio Colina ni la organización BEPEX quien custodia y protege a Diosdado Cabello Rondón y Tarek El Aksami, por nombrar a algunos funcionarios del gobierno que están inmersos en narcotráfico. No es José Antonio Colina quien permite la presencia de la guerrilla colombiana dentro de Venezuela. Son ellos que están en el poder, y los verdaderos traidores a la patria y que tendrán que pagar por este tipo de acciones son ellos en un futuro muy cercano. Vamos a agradecer las respuestas. José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BEPEX. Gracias por haber estado con nosotros aquí en NTN 24. Una buena mañana para usted. Muchas gracias y buenos días.